por ejemplo, si analizamos una entidad bancaria, entonces podemos, por ejemplo, todo el periodo de atención lo podemos dividir en varios periodos. Por ejemplo, hacer el análisis entre las 8 y las 10 de la mañana. El segundo periodo analizamos las tasas de llegada y servicio entre las 10 y las 12, por ejemplo. Y el tercer periodo puede ser entre las 12 y las 2 de la tarde. Entonces, al evaluar en distintos periodos, podemos tomar mejores decisiones en cada uno de esos periodos, ¿cierto? Porque se entiende, por ejemplo, uno estimaría que entre las 10 y las 12 hay un valle o baja o cae la llegada de clientes. Por lo tanto, uno podría, durante ese segundo periodo, reasignar a los ejecutivos a realizar en otras tareas. Y por lo tanto, es importante, digamos, en ese sentido, analizar si es que el comportamiento es similar durante todo el periodo o hay algunos cambios que se puedan producir. Bien, recuerden que nosotros para el modelo de simulación necesitamos la distribución de las llegadas o la distribución de cada uno de los servidores, necesitamos los tiempos, ¿sí? Y esa información la vamos a ingresar al software de simulación, que puede ser el Extend, o puede ser el Arena, puede ser el Simio, entre otros. Y esta primera parte vamos a simular un problema con números aleatorios que nos permitan encontrar las variables aleatorias. Entonces, ¿qué es un número aleatorio? Un número aleatorio no es otra cosa, en palabras simples, un número que se genera aleatoriamente, ¿cierto? A través de hay distintas metodologías para encontrar ese número aleatorio. Puede ser a través de la transformada inversa, entre otras. Pero también el Excel nos permite, él ocupa estas metodologías, digamos, internamente y automáticamente nos genera los números aleatorios, que es lo que vamos a trabajar hoy día con la planilla Excel, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, al generar estos números aleatorios nos permiten, por ejemplo, encontrar las demandas de acuerdo a este número aleatorio y por lo tanto, finalmente podemos encontrar la variable aleatoria. Supongamos que generamos un número aleatorio y con ese número aleatorio en una tabla encontramos la demanda, ¿de acuerdo? De acuerdo a esos números aleatorios. Entonces, a partir de esa demanda que encontramos con los números, a partir del número aleatorio, debemos ser capaces de encontrar, por ejemplo, los ingresos por ventas, menos los costos, y eso me da la utilidad. En este caso, la utilidad pasaría a ser la variable aleatoria, ¿bien? Entonces, ojo, una pregunta teórica puede ser, bueno, la variable aleatoria va entre 0 y 1. Falso, falso. ¿Por qué? Porque el número aleatorio es el que va entre 0 y 1. La variable aleatoria puede ser cualquier resultado, puede ser la utilidad, puede ser la producción de algún tipo de producto, etc. Por lo tanto, eso es lo primero que debemos aclarar. Bien, entonces les pedí que tengan una planilla Excel a la mano con la cual vamos a trabajar para que empecemos a introducirnos en el mundo de la simulación de Monte Carlo. Bien, entonces tenemos un restaurante, dice que vende burritos a 1,000 pesos. Están viendo la planilla, ¿cierto? Por favor, ya no veo los mensajes, porque estoy viendo ahora la planilla. Si alguno me puede confirmar si ven la planilla que estoy mostrando, ahora Sí, su profesor. micrófono. Perfecto, Se ve la gracias. planilla. Sí, profesor, se ve. Bien, gracias. Entonces dice, en un restaurante se venden burritos a 1,000 pesos cada uno, con un costo de 500. Se pide hacer una simulación que determine la utilidad esperada por hora. El dueño registró el número de burritos que vendió por hora durante 25 días. Considere 200 horas y se tienen los siguientes datos. Y me piden, dice, elabore un modelo de simulación en Excel y simular 5 días de trabajo. Se entiende que cada día son 8 horas de trabajo y por lo tanto vamos a simular 40 horas de trabajo. Bien. Segundo, o B, elabore el gráfico de estabilidad de la utilidad promedio considerando las 40 horas simuladas. Pregunta, a partir del gráfico resultante, ¿se puede afirmar que la variable llegó a su estado estable? Veamos qué es lo que resulta de esto.
Y entonces me dan los burritos vendidos por hora. Y también me dicen los números de horas en que se vendió dichos burritos. ¿Bien? Entonces, lo primero que les voy a pedir es que calculemos la utilidad en la planilla y ponemos aquí, escribimos utilidad y hacemos el cálculo del precio de venta menos el costo, que es 1000 menos 500 y ese resultado es 500. ¿Ya? Lo vamos a reservar esos datos para unos minutos más donde vamos a ocupar esa información. Luego vamos a poner aquí en la matriz, vamos a poner burritos vendidos por hora, número de horas que se vendió dicho número de burritos, probabilidad individual, probabilidad acumulada, y vamos a construir otra tabla donde diga tabla de valores aleatorios. ¿Bien? La tabla de valores aleatorios es donde a partir del número aleatorio vamos a encontrar, ¿cierto?, cuál es la cantidad de burritos vendidos por hora. ¿Ok? Entonces, completen esta tabla y avíseme el primero que termine poner las cabeceras de las tablas, me avisa para que continuemos. Bien, ¿terminaron de poner las cabeceras? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Bien, entonces ahora vamos a empezar a trabajar con la planilla y vamos a poner lo siguiente. Esos datos que están en esta tabla, los vamos a colocar en la planilla Excel. Vamos a poner en la columna burritos por hora, desde 0 hasta el número 6. Y después en la segunda columna vamos a anotar los mismos números: 20, 30, 50, 40, 30, 16 y 14. Y abajo vamos a poner la fórmula sumatoria, que es la suma de esos valores. Luego de esto vamos a encontrar o vamos a calcular la probabilidad individual. Y la probabilidad individual no es otra cosa que dividir la cantidad de horas que se vendieron dicho burrito respecto del total de horas. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, la probabilidad individual es dividir 20 dividido por 200. Como el 200 es fijo para todos los cálculos, entonces vamos a ponerle signo dólar, en el caso mío, a la celda C27. ¿Ya? Y lo que hacemos después es simplemente copiar hacia abajo. Y ahí tenemos la probabilidad individual para cada uno de las cantidades de burritos vendidos por hora. Luego vamos a calcular la probabilidad acumulada. ¿Bien? La probabilidad acumulada es la suma de la probabilidad acumulada anterior más la individual actual. Para el caso del primer tramo es la misma, la probabilidad individual y la probabilidad acumulada. Pero la siguiente vamos a sumar entonces la probabilidad acumulada anterior más la probabilidad individual actual.
Bien. Entonces, lo que hacemos es... Espérame un segundo. Aquí. Entonces vamos a calcular entonces las probabilidades acumuladas y aquí como ya le ingresé la fórmula, vamos a arrastrar hasta el final y el último, la última probabilidad acumulada debe ser el 100% o igual a 1. Luego vamos a en la columna, el límite superior donde dice A, vamos a copiar exactamente los mismos valores que están en la columna E en mi caso, que es la probabilidad acumulada. Entonces voy a arrastrar aquí y tengo la probabilidad acumulada. El desde para el segundo tramo va a ser igual al hasta el segundo tramo. ¿Bien? Y de esa manera copiamos hacia abajo. Hasta, vamos a ponerle aquí. Hasta. Desde hasta. ¿Bien? Entonces ya tenemos esta tabla. Ah, y lo otro, en la tercera columna vamos a copiar exactamente lo que dice en la columna, en el caso mío, desde la B20 a la B26. Vamos a copiar esos valores. Por lo tanto, la tabla con la cual vamos a trabajar es esta tabla de valores aleatorios. Es decir, por ejemplo, si generamos un número aleatorio, ya un número aleatorio 0,20, por ejemplo. Entonces, debemos ser capaces de encontrar en esta tabla cuál es la cantidad de burritos vendidos para una probabilidad de 0,2. Y 0,2 estaría en este rango. Sí, abre el micrófono y pregunten nomás. Profesor, la tabla donde dice desde, ese no lo... me perdí ahí. Sí. Primero, donde dice hasta, ya vas a copiar los mismos valores de la probabilidad acumulada. Significa que esta columna va a ser exactamente la misma que esta de aquí. El desde siempre van a inicializar en 0, ¿ya? Para el primer valor, para el primer tramo, digamos. El segundo tramo, desde, va a ser el hasta del anterior. Si tú te fijas, yo le hago doble clic y hago referencia al hasta del primer tramo. Hasta el último valor que va a ser el hasta del penúltimo. Ah, ok, entiendo. ¿Bien? Ok, entonces con estos valores el número aleatorio va a empezar a buscar en esta tabla y va a capturar las demandas de los productos, en este caso de los burritos vendidos, a partir del número aleatorio. ¿Cómo generamos el número aleatorio? Entonces van a ustedes a anotar aquí otra tabla y van a poner hora, número aleatorio, burritos vendidos, utilidad por hora y utilidad promedio. Bien. Ahora, ¿cómo generamos el número aleatorio? Muy simple. Excel tiene una función que nos permite generar el número aleatorio. Pero antes, aquí en horas, como me piden simular, según el trabajo o el caso, me dicen simular 25 días. O perdón, dice elabore un modelo de simulación de Excel y simule 5 días, perdón, 5 días de trabajo, es decir, 40 horas. Entonces aquí en las horas vamos a poner del número 1 hasta el número 40.
Una manera, no sé si conocen esta función, pero también puedo poner, por ejemplo, si ustedes, bueno, como estamos acostumbrados a poner los números secuenciales, ponemos el 1, ¿cierto? Y después el de abajo ponemos el anterior más 1. Ya, pero eso un poco, ganemos tiempo con esto, más 1, y después arrastro, ¿cierto? Los resultados hacia abajo. Ya, eso me lo puede evitar como de esta manera, como la siguiente función, la función secuencia. Si tú pones secuencia y entre paréntesis pones 40, el Excel lo que va a hacer es va a generar los números del 1 al 40, los números secuenciales del 1 al 40, como ven ustedes aquí. ¿Se fijan? Bien. Vamos a borrar. Ya, entonces tenemos las 40 horas y ahora vamos a generar el número aleatorio. Muy simple, el número aleatorio con Excel ponemos la función igual aleatorio entre paréntesis. Y aleatorio entre paréntesis me va a generar el número aleatorio. Bien. Bien, la cantidad de burritos vendidos, que es lo que tenemos que capturar de aquí de la tabla de valores aleatorios, lo que vamos a hacer es vamos a buscar este valor, este número aleatorio en esta matriz. La vamos a buscar para capturar el número de la tercera columna. Para esto vamos a ingresar la función igual buscar B. ¿Qué vamos a buscar? El C31. ¿Qué es el C31? Es el número aleatorio. Lo vamos a buscar en la matriz de la G19 hasta la I26 y el número 3 significa que voy a capturar de esa matriz el número de la columna 3 y ponen punto y coma verdadero. Entonces ahí estoy, voy a hacerle doble clic para que vean la fórmula. Anoten esa misma fórmula. Bien, se fijan que a medida que yo voy ingresando un valor, voy haciendo algún cambio, cambia el número aleatorio. Este número aleatorio es dinámico, ¿bien? Si ustedes no quisieran que este número aleatorio sea dinámico, lo que pueden hacer es copiar el valor y pegarlo nuevamente, pero como valor, digamos, no como fórmula. Y eso va a mantener estático, pero yo prefiero que sea dinámico para que vaya cambiando siempre. Bien, entonces, una vez que anotamos la fórmula, buscamos el número aleatorio en esta tabla de valores aleatorios, lo que hacemos es, vamos a calcular la utilidad. Y la utilidad no es otra cosa que multiplicar la cantidad de burritos vendidos por la utilidad que anotamos aquí. Y se acuerdan que anotamos los números, la utilidad por burritos vendidos, entonces hacemos la referencia a esta celda. Entonces la utilidad por hora va a ser multiplicar el número de burritos vendidos por C17 en mi caso. Vamos a fijar el C17 porque para todas las horas va a ser la misma utilidad. Entonces le ponen signo dólar a la celda donde pusieron la utilidad y listo. Luego vamos a calcular la utilidad promedio. La utilidad promedio va a ser las anteriores hasta la utilidad de la hora calculada. Vamos a hacer el segundo cálculo para ver cómo se realiza. Vamos a copiar esta fórmula de aleatorio y ahí se generó el segundo número aleatorio. Aquí vamos a copiar la fórmula de buscar y ahí está. Y vamos a copiar esos dos valores de la utilidad por hora y la utilidad promedio. Fíjense lo siguiente. La utilidad por hora decíamos que es la multiplicación de los burritos vendidos por la utilidad, ¿de acuerdo? Y la utilidad promedio por hora es el promedio de la utilidad de la hora 1 y la hora 2. En este caso el promedio es 1000, ¿de acuerdo? Bueno, ahí cambió porque va dinámicamente modificándose. ¿Bien? Ahora, aquí lo importante es lo siguiente.
Para que yo cuando arrastre la fórmula hacia abajo, me arrastre hasta el número anterior, fíjense lo que yo hice en la fórmula. Puse igual promedio entre paréntesis y fijé el primer valor que está en la celda E31. Dos puntos y hasta la E32. ¿Sí? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, simplemente vamos a doble clic aquí, ponemos en este extremo de la celda C32, voy a hacer doble clic para que copie la fórmula, genere los números aleatorios hasta la hora 40. Hice doble clic, ahí está el valor. Y cantidad de burritos vendidos también, vamos a copiar esa fórmula para que lo busque. Y también la utilidad por hora y la utilidad promedio. Voy a ubicarme en cualquier celda para ver cómo me hace el cálculo de esa utilidad promedio. ¿Te fijas? En la utilidad promedio, es decir, te promedio desde la celda 1 hasta la celda 6 para el caso de la utilidad promedio a la hora 6. Me voy a ubicar en otra celda, por ejemplo, en la hora 9. Entonces me va a promediar desde la hora 2 hasta la hora 9. Y eso en este caso me da 1500. Ahí está, promedio. Y así sucesivamente. ¿Bien? Avíseme el primero que termine en completar la fórmula de esta matriz para continuar.
Disculpe, profesor, al parecer no se le escucha si es que está hablando. Perdón, de nuevo, vamos a... Ya, entonces, una vez que encontramos la utilidad promedio, lo que me piden en la pregunta B es elabore el gráfico de estabilidad promedio considerando las 40 horas y nos preguntan si de este gráfico resultante podemos afirmar que la variable llegó a su estado estable. ¿Qué significa que la variable llega a su estado estable? Significa que tenga la menor variabilidad posible y observamos que al principio, desde la hora 1, cuando a medida que vamos avanzando, el sistema o la variable presenta alta variabilidad, pero a medida que van pasando las horas, el sistema con la variable se empiezan a estabilizar. Quiere decir que tienen menor variabilidad posible. ¿Y qué es la variabilidad? La variabilidad no es otra cosa que la distancia que existe entre la medición y el promedio. Por ejemplo, un ejemplo que les va a quedar muy claro que es variabilidad es cuando ustedes supongan que viajan o quieren ir desde la estación Pajaritos hasta la estación eh, Escuela Militar. Si quieres hacer ese trayecto, entonces tienes varios medios de transporte. Te puedes ir en micro, te puedes ir en moto, te puedes ir a pie, te puedes ir en bicicleta, te puedes ir en auto, te puedes ir en camioneta, te puedes ir en metro. Vamos a elegir dos de estas. Vamos a elegir metro y micro. Si nos vamos en micro, yo le digo a mi cliente que me está esperando en escuela militar, mira, voy a llegar en 45 menos 5 más 5, si me voy en metro, ¿de acuerdo? Es decir, puedo llegar en 40 o puedo llegar en 55. Si me voy en micro, yo le digo a mi cliente que está en escuela militar, voy a llegar en 1 hora menos 5 más 40. Quiere decir entonces que si elegimos el medio de transporte micro, tiene una variabilidad muy grande y por lo tanto es difícil de proyectar, de pronosticar la hora, estimar la hora de llegada. Entonces, en este caso podemos observar que en las primeras horas el modelo está muy inestable, pero a medida que va pasando las horas se va estabilizando el problema o la variable se estabiliza. Bien, entonces lo que podemos afirmar aquí para responder la pregunta B es que el modelo o la variable al principio presenta alta variabilidad, pero empieza a estabilizarse en la hora 40 o presenta menor variabilidad en la hora 40. Eso es lo que podemos afirmar con este gráfico. La pregunta es, ¿cuántas réplicas necesitamos hacer para que el modelo esté efectivamente estable? Y para eso hay una fórmula que existe para lograr eso. Primero necesitamos calcular la utilidad promedio. Ya la tenemos, la utilidad promedio de esta columna, ¿cierto? Entonces la utilidad promedio, ahí está, que coincide con esta utilidad calculada, digamos, la utilidad promedio del sistema. La desviación estándar también podemos calcularla, ¿cierto? Con la función desviación estándar.m y ponen el rango de el vector, ¿cierto? De la utilidad por hora. Y con eso calculamos la desviación estándar. El error es un dato que me entregan, me dicen, bueno, ¿cuántas corridas son necesarias para estabilizar el sistema con un error de 200 y un nivel de rechazo de un 5%? Y eso es un dato del problema. Y con eso calculamos el número de corridas, que está la fórmula aquí en la parte derecha, que es igual a 1 dividido por el valor alfa. ¿Qué es el valor alfa? Por el nivel de rechazo. Eso multiplicado por la desviación estándar dividido por el error permitido y eso al cuadrado. Y eso me da la longitud de las réplicas del problema. Y aquí está la fórmula ingresada, ¿cierto? 1 partido por alfa, que multiplica a la desviación estándar partido por el error al cuadrado. ¿Bien? Entonces, en este caso, son necesarias 355 corridas para que el sistema esté estable. Y de esa manera calculamos la estabilidad del sistema. Bueno, a medida que va a pasar, a medida que yo hago cualquier modificación, ¿cierto? El sistema
cambia los valores, ¿cierto? ¿Se fijan? Va cambiando. Pero yo les decía, si ustedes quieren que eso no sea estático, entonces lo que hago simplemente, muy fácil, copio y pego como valores, nomás copio, y vamos a pegar esto como valores. Listo, y a partir de eso ya cualquier modificación que yo haga no va a afectar en nada el resultado. ¿Bien? Lo voy a volver atrás, insisto, me gusta más la idea que sea dinámico. Entonces, esto es el simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo, una de las características es que a través de la generación de números aleatorios podemos encontrar la variable aleatoria. ¿Cuál es la variable aleatoria en este caso? El número aleatorio son los números entre 0 y 1 que se generaron con el Excel y la variable aleatoria sería la utilidad por hora. Esa sería nuestra variable aleatoria. Todos llegaron hasta el gráfico y el número de corridas. Profesor, Sí, el alfa a mí no me quedó claro cómo calcularlo y cómo hacer el número de corrida. Pues, es un dato del alfa que es el nivel de rechazo. Yo quiero calcular el número de corridas con un nivel de rechazo de las muestras de un 5%. Es un dato. ¿Ya? perfecto. Y el error también es un dato. Entonces con eso calculamos el número de corrida, que es esta fórmula que ustedes ven aquí. 1 partido por alfa. ¿Qué es el alfa? El alfa es el nivel de rechazo. Entonces tenemos aquí 1 dividido por la celda de 77, que es donde está el valor alfa. Que multiplica a D75 partido por D76 y eso al cuadrado lo multiplico por sí mismo, que es la fórmula, ¿cierto? Que es la desviación estándar partido por el error. Y eso al cuadrado. Y con eso calculamos el número de corridas para este caso. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. Bien, entonces lo que hemos visto hoy día es la simulación de Monte Carlo, que una de las características de la simulación de Monte Carlo es que trabaja con números aleatorios, trabaja con probabilidades. Acuérdense que lo primero que calculamos fueron las probabilidades, tanto individual como acumulada, y con eso debemos construir la tabla de valores aleatorios, el desde y el hasta dónde para cada uno de las cantidades de burritos vendidos por hora. Y con esta tabla debemos ser capaces de construir, ¿cierto? O encontrar la variable aleatoria, que en este caso es la utilidad por hora. Luego de esto, una vez que calculamos la tabla de valores aleatorios, debemos construir, ¿cierto? O lograr encontrar la variable aleatoria, que en este caso es la utilidad. Para cada una de las horas, calculamos el número aleatorio con la fórmula aleatoria entre paréntesis. Luego encontramos o buscamos cuál es la cantidad de burritos vendidos para cada número aleatorio y con eso incorporamos la fórmula buscar B y le pedimos que busque la celda donde está el número aleatorio en la matriz y capture el dato de la columna número 3. Y eso nos da el resultado de los burritos vendidos para cada número aleatorio. Luego calculamos la utilidad por hora, que es multiplicar los burritos vendidos por la celda donde pusimos la utilidad unitaria. Y finalmente la utilidad promedio. Luego calculamos o encontramos los calculamos tanto la utilidad por hora como la utilidad promedio por hora. Bien. Y finalmente graficamos. Graficamos para responder la pregunta de la estabilidad del sistema.
y graficamos la columna utilidad promedio por hora. Y una pregunta adicional que no estaba considerada en este caso, si quisiéramos calcular el número de corridas necesario para estabilizar el sistema, lo calculamos con esta fórmula, donde necesitamos como dato la desviación estándar, que la podemos calcular, necesitamos el error y el valor alfa, que es el nivel de rechazo. Con eso calculamos el número de corrida. Bien, entonces de esta manera calculamos o resolvemos un problema con la simulación de Monte Carlo. En la siguiente clase vamos a resolver un ejercicio más complejo, ¿ah? Donde vamos a tener un producto que se vende a un determinado precio, pero no siempre vamos a tener ese producto, sino también que a medida que pasa el tiempo ese producto pierde su valor. El caso típico de las revistas, pues la revista si pasa la fecha ya esa revista pierde valor, entonces hay un valor residual por vender, si se vende esa revista. ¿Ya? Y también vamos a calcular la utilidad, ¿cierto? Y vamos a aprender algunas otras funciones de Excel para resolver ese problema y encontrar la variable aleatoria a partir de los números aleatorios. Bien, y finalizado el segundo caso, que va a ser más complejo, para lo cual les voy a pedir que para la próxima clase tengan también la planilla Excel a la mano. Y con eso yo les voy a compartir esta planilla para que ustedes la tengan y comparen lo que ustedes realizaron con mi planilla. Bien. Se las voy a compartir una vez que finalicemos el segundo ejercicio. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? A ver, ¿alguien me está preguntando algo? Profesor, yo tengo una pregunta. A lo que se refiere en lo que es cuando los valores son dinámicos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué se modifica para que vaya cambiando? O sea, cualquier valor que tú modifiques, cuando la variable aleatoria que se genera, tú le pones la función aleatorio entre paréntesis, tú cada vez que hagas un cambio o manipules alguna celda de Excel, va a recalcular todos los valores aleatorios. No te afecta en nada al sistema, simplemente que van a ser números aleatorios distintos nada más. Pero no te afecta en nada de hecho, sí te afecta el resultado. De hecho, todos no van a tener, por tratarse de un modelo de simulación, todos no van a tener los mismos resultados. Son resultados aproximados, porque estamos trabajando con variables pseudo-aleatorias. Ya. Gracias, profe. ¿Sí? De nada. Daniel. Sí, me quedó la duda de cómo interpretar el gráfico. Que igual siempre nos piden como la gráfica, interpretarla bien. Entonces eso me quedó la duda. Sí, voy al gráfico. O sea, el gráfico lo que te está diciendo, si tú te fijas a medida... ¿Ves la planilla que muestro, cierto? Sí. Sí. Lo que puedo yo afirmar de este gráfico es que, si tú te fijas, mira, al principio, en la hora 1, tenemos 1.500 vendidos, después tenemos 1.000, después algo 1.500 de nuevo, se mantiene constante, después vuelve a bajar a 1.100 más o menos, y a medida que va avanzando las horas, ¿cierto? Esa variabilidad entre una y otra va disminuyendo, ¿te fijas? Entonces, lo único que puedo afirmar en este minuto, es que el sistema presenta inestabilidad en las primeras horas, ¿ya? Y a medida que va pasando las horas, presenta una mayor estabilidad. La pregunta es, o que usted me puede decir, Enrique, pero ¿en qué minuto el sistema realmente está estable?
Bueno, no puedo hacer esa afirmación en este minuto hasta la hora 40. Para saber cuántas corridas debo realizar para afirmar que realmente el sistema esté estable, entonces aplico la fórmula la última que vimos. Y este número de corridas yo tengo que hacer 421 corridas para que el sistema realmente presente estabilidad. Con 40 no es suficiente. A eso me refiero. Entonces, la única afirmación que tú puedes hacer en este minuto es que el sistema presenta cierta estabilidad en la hora 40, pero no está realmente estable. ¿Se entiende? O sea, el gráfico se complementa con esa ecuación final que nosotros que mostró ahí, ¿cierto? Así es. Ah, El gráfico lo que te está dando indicios nomás, indicios que a partir de la hora 40 presenta cierta estabilidad, pero no sabes cuándo va a resultar estable. La única manera de saber cuándo va a estar estable el sistema es aplicando la fórmula que vimos al final. Ok, entendido. Gracias, profesor. ¿Listo? Siempre, por favor, siempre, esto también lo voy a pedir a propósito de la última consulta que hizo su compañero, es que si uno hace preguntas respecto de los resultados encontrados, no basta con poner ustedes la tabla, ¿ya? Poner la tabla y listo, y entregar eso. No, pues ustedes también tienen que desarrollar la capacidad la habilidad de poder interpretar los resultados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que qué resultados? ¿Qué les dice? ¿Qué les habla la matriz? ¿Qué les habla el gráfico? Y eso son parte de las conclusiones que ustedes deben anotar. Eso se los digo porque frecuentemente me pasa eso, que me presentan las tablas, los resultados, pero por sí solo no me hablan, no me dicen nada. Entonces es necesaria la interpretación de ustedes, digamos, como ingenieros civil industriales. Esto es como cuando el gerente general de la empresa te pide, oye, realiza un estudio y preséntame los resultados del estudio. Y tú le presentas le presentamos puras tablas sin ningún comentario, ninguna conclusión. Eso no sirve para nada, digamos, porque uno también tiene que tener en consideración que las tablas por sí solas muchas veces no explican bien la problemática. Es importante las conclusiones del profesional. Y en ese caso les voy a pedir que en las evaluaciones se preocupen de eso. Aun cuando no esté la pregunta explícita, ¿ya? Te pueden decir, no sé, pues, consideren las conclusiones. Ya, pero tú me puedes decir, mira, la conclusión, Enrique, es que, por ejemplo, en este caso, es que la utilidad promedio es 1.300 unidades en la hora 40. Ya, pero eso yo veo aquí, yo digo, ok, sí, en la hora 40, efectivamente, hay un promedio de 1.300 unidades. Pero ¿qué está ocurriendo para que llegue a ese valor? Entonces tú tienes que un poco interpretar los resultados que van ocurriendo desde la hora 1 hasta la hora 40. ¿Ya? Y la idea es que efectivamente vayan ustedes poniéndole, digamos, de su cosecha las conclusiones respecto a los resultados. Siempre es esperable que los estudiantes concluyan cuantitativamente. No basta con que tú me digas, o sea, póngase siempre en el caso de hacer presentaciones de la gerencia general, pero no basta con que tú le digas, vamos a tener cuantiosas utilidades. Ya, pero decir cuantiosas utilidades es como decir nada, pues porque al gerente general, al dueño de la empresa, le va a importar que tú le digas cuánto va a ser la utilidad. No es suficiente con que tú le digas cuantiosas utilidades. ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos a ganar? La utilidad del año 2024 va a ser de 200 millones de pesos. Ah, perfecto, interesante. O no interesante, va a depender de a qué tamaño de empresa estemos hablando. Pero la recomendación siempre es considerar, ustedes puedan desarrollar la capacidad de interpretar los resultados encontrados. Siempre como ingenieros uno tiene que demostrar cuantitativamente los resultados en las conclusiones. ¿Ok? No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra duda. ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro? ¿Les quedó claro la forma de resolver un problema con simulación de Monte Carlo?
Perfecto. Bien, súper bien. Bueno, esto es lo que tenía para contarles hoy día. Ya, entonces, si no hay más consulta, más dudas, nos volvemos a encontrar para el próximo miércoles a las 20:30. Camilo. No, profesor, se me marcó o sea, Ah, la mano, se me levantó ahí. ya, perfecto. Bien, pues si no hay más consultas, nos volvemos a encontrar la próxima semana, el miércoles a las 20:30. Que tengan buena semana y cualquier duda, ya saben, a través de mensajería de Blackboard me pueden escribir. Que les vaya súper bien. Buenas noches, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Que les vaya bien.